Las fracturas del pie suponen el 5-8% de las fracturas pediátricas, solo el 7% de las fracturas que afectan a la fisis. Muchas veces pasan desapercibidas porque no están desplazadas y por ello la mayoría de ellas el tratamiento va a ser conservador. Lo vamos a ir viendo ahora a continuación. Vamos a dividir fracturas de astrágalo, calcáneo, tarso, lisfran, los metatarsianos y las falanges. Tener en cuenta las variantes anatómicas que pueden simular una fractura. A veces nos llegan a consulta niños que vienen diagnosticados como fractura y realmente lo que tienen pues son estas variantes anatómicas, ¿vale? ¿Cómo los diferenciamos? Pues estos van a tener bordes redondeados, mientras que las fracturas van a tener bordes dentados más puntiagudos, ¿vale? Son el ostrígono, que lo tiene el 7-25% de la población, el os tibial externo o escafoides accesorio, que aparece en el 2-21% de la población, el os vesaliano en la base del quinto meta. Aquí suele ser frecuente que sufran un traumatismo y duela durante unos días sin que sea una fractura, lo que se llama una apofisitis de Iselin. Y tampoco confundir la enfermedad de Kohler o el Freiberg, ¿vale? La necrosis avascular del escafoides o del segundo metatarsiano, no confundirlo con fracturas, ¿vale? Ahora sí, fracturas de astrágalo, pues suponen el 2% de las fracturas del pie en niños. La mayoría, el 50%, van a ser avulsiones, que casi siempre se van a tratar de manera conservadora. ¿Cuáles hay que operar? Simplemente se operarían las que tengan un desplazamiento de 3 o 4 milímetros y que el fragmento sea de unos 5 milímetros, ¿vale? En esos casos se hace o exéresis o fijación con tornillo, pero es lo menos habitual. El 20% van a ser fracturas osteocondrales, el 19% fracturas del cuello y el 6% fracturas del cuerpo. Las fracturas del cuello, pues se producen por un mecanismo de flexión dorsal forzada, ¿vale? Hace traumatismo la tibia sobre el cuello del fémur. El niño va a tener tumefacción, dolor en la zona, ¿vale? El niño que cojea, hay que buscar una radiografía, ¿vale? AP lateral. Está descrita la proyección de Canal y Kelly, en la que se hace una proyección con el haz de rayos con una inclinación de 75 grados y hay que poner el pie en 15 grados de pronación. Lo más sencillo, pues si no lo vemos con estas radiografías, pues hacer un TAC. Importante, la clasificación de Hawkins es igual que en adultos, ¿vale? Esta sí que nos va a servir para ver qué tipo de tratamiento tenemos que hacer, ¿vale? Las de tipo 1, que no hay desplazamiento, fractura sin desplazar, pues tratamiento ortopédico, 6-8 semanas en descarga. Las tipo 2, que tienen ya un ligero desplazamiento, se puede hacer una reducción cerrada en quirófano. Si reducen anatómicamente, perfecto. Si hay 3 milímetros de desplazamiento o 5 grados de varo, entonces tenemos que pasar a reducción abierta. Las tipo 3 y tipo 4, las tipo 3 ya tienen una subluxación tibiotalar y las tipo 4 tienen una subluxación ya en astrágalo escafoidea, aquí siempre quirúrgico, ¿vale? Se hace doble abordaje anteromedial para reducir la fractura y luego hacemos un mini abordaje posterolateral para poner los tornillos, ¿vale? Desde posterior a anterior. Esto es lo que se usa más habitualmente cuando hay que hacer un tratamiento quirúrgico del astrágalo. Las fracturas del cuerpo, pues el tratamiento es muy similar a las fracturas del cuello. Y radiografías igual para diagnosticarlas. Si hay dudas, el TAC. La única diferencia, cuando hacemos el tratamiento quirúrgico, cuando hacemos el abordaje anteromedial, aquí suele haber que hacer una osteotomía de maleolo medial para poder reducir mejor la fractura. La complicación más importante que hay en estas dos fracturas de cuello y de cuerpo es la necrosis avascular. Lo vamos a detectar mejor con una resonancia. Y ojo, no confundir el signo de Hawkins con una necrosis avascular, ¿vale? El signo de Hawkins es un signo de buen pronóstico. Es una radiolucencia subcondral que nos indica que hay revascularización. Luego, fracturas osteocondrales, que bueno, ya vimos que son el 20% de las fracturas de astrágalo. La más frecuente va a ser la lesión anterolateral, que se produce por inversión y flexión dorsal. Y lo segundo más frecuente son los fragmentos osteocondrales mediales. Cuando hay dudas o pasan desapercibidos o queremos confirmar el diagnóstico, entonces hacer resonancia o TAC, donde vamos a confirmar y ver mejor la lesión.
Aquí, al igual que en adultos, ¿vale?, usamos la clasificación de Venn y Harty para pues el tipo de tratamiento que tenemos que hacer. Entonces, en las lesiones de tipo 1, hacemos un tipo 1 y 2, tratamiento ortopédico durante 6 semanas, descarga 6 semanas. En los niños suele ir mejor que en adultos, por lo que hablamos continuamente, el mayor potencial de crecimiento. Cuando hay fracaso de ese tratamiento conservador o en las tipos 3 o 4, ya pasamos a tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico va a ser con artroscopia, ¿vale? A veces es necesario, según donde esté la localización del fragmento, hacer osteotomía medial o lateral. Se hace curetaje del lecho y se fija con pines bioreabsorbibles. Y cuando tenemos un fragmento que está deteriorado, es muy pequeño o ya no es viable, entonces se hace séresis del mismo, perforaciones del lecho con sin aporte de PRPs. Lo de aporte de PRPs no hay mucha evidencia, pero se suelen aplicar, porque bueno, pues daño no van a hacer. Fracturas de calcáreo. Suponen el 2% de las fracturas del pie de los niños. A veces van a ser difíciles de diagnosticar. No se ven con dificultad en una radiografía simple si no están desplazadas y tenemos que sospecharla. Un niño que, pues eso, tiene una caída de altura, que no apoya, pasan los días, sigue con mucho dolor, hacer reso o TAC para confirmar el diagnóstico. Hay una clasificación descrita para niños. Simplemente quedarse con que la mayoría van a ser extraarticulares y por ello el tratamiento, pues el tratamiento habitualmente ortopédico, descarga durante 6 semanas. ¿Para qué dejamos el tratamiento quirúrgico? Pues fracturas en lengua que están desplazadas o fracturas articulares, en las cuales vamos a usar o tornillos canulados o agujas de Kirchner. Las fracturas del tarso, las que afectan a escafoides, las 3 cuñas o cuboides, pues van a suponer el 2-7% de fracturas del pie. O sea, no es muy frecuente tampoco, ¿vale? Muchas de ellas son avulsiones, el tratamiento va a ser ortopédico, se producen por aplastamiento, mecanismo de aplastamiento, en estas se suelen asociar a fracturas del isfran y estas también van a ser tratamiento conservador habitualmente. Se deja el tratamiento quirúrgico para fracturas desplazadas, ¿vale? Más de 3 milímetros, la que se utilizará agujas de Kirchner o en niños de mayor edad o que quieras hacer más compresión, se utilizan tornillos canulados. Las fracturas del isfran son muy raras en niños, ya comentamos que podían asociarse a las fracturas del tarso y se producen principalmente por 2 mecanismos, o hiperflexión de puntillas o aplastamiento del pie, contracción del mismo. Se clasifica según el desplazamiento de los metatarsianos, pero lo que tenemos que buscar, pues cuando veamos un hematoma plantar, ¿vale?, buscar y descartar que haya una fractura del isfran, ¿vale? Importante hacer radiografía AP lateral, también oblicua, para ver la alineación de tercer metatarsiano con la tercera cuña, cuarto metatarsiano con cuboides. Y importante, cuando sospechemos en el primer espacio que hay una lesión del isfran, pues hacer una P en carga comparativa del pie contralateral para ver la diferencia de anchura de esa zona. Y si tenemos dudas, pues ya TAC y resonancia. El tratamiento, pues las no desplazadas, tratamiento ortopédico, descarga entre 4 y 6 semanas. Las fracturas desplazadas, pues haremos reducción cerrada y fijación con agujas. Si no conseguimos una buena reducción, tendremos que hacer reducción abierta y fijación también con agujas de Kirchner. Tornillos canulados solemos usar sobre todo cuando queremos hacer compresión del primer espacio y en niños un poquito más mayores. Fracturas de los metatarsianos van a ser bueno, pues los huesos más frecuentes fracturados en el pie, sobre todo el quinto metatarsiano. El mecanismo, hay 2 mecanismos, mecanismo directo por compresión axial y torsión del pie, o mecanismo indirecto por aplastamiento, traumatismo en alta energía. Y tanto en estas fracturas como en las del isfran, como en falanges, fracturas por aplastamiento, ojo con el síndrome compartimental, ¿vale? Siempre descartarlo. Haremos, como antes, radiografía AP lateral y oblicua, para ver la alineación de los metatarsianos con las cuñas, la oblicua. El tratamiento, pues la mayoría de las veces, tratamiento conservador, férula o bota de carga directamente, o incluso también se puede utilizar el zapato posoperatorio que se usa para alus valgus y carga precoz, ¿vale? Dependiendo la edad del niño, dependiendo el tipo de fractura, ¿vale? Habitualmente consolidan bien.
Dejamos el tratamiento quirúrgico para fracturas que tienen ya un desplazamiento mayor de unos 20 grados, ¿vale? O en niños mayores o que tengan un trazo articular, como aquí en esta fractura. Y bueno, se utiliza habitualmente agujas de Kirchner y placa de osteosíntesis, pues solo para fracturas como este tipo, que tuvimos alguna por ahí. El quinto metatarsiano, pues al igual que en adultos, lo vamos a dividir sobre todo en estas tres zonas. La tipo 1 es una avulsión que normalmente responde bien con bota de carga durante 3 a 6 semanas. Y las tipo 2 y 3, como la vascularización del quinto meta viene desde la diáfisis hacia atrás, puede tardar más en consolidar. Mejor que en adultos, pero puede tardar más que una fractura en la tipo 1. La tipo 2 es la zona de Jones, la tipo 3 se suele asociar a fractura de estrés. Entonces, en la tipo 2 y 3 se hará una descarga de 5 o 6 semanas y bota de carga a las 3-4 semanas posteriores, dependiendo de cuándo aparezca el callo. Y dejamos el tratamiento quirúrgico cuando fracasa este tratamiento conservador. Y bueno, en algunas publicaciones sí aparece que en niños deportistas utilizar ya de entrada el tratamiento quirúrgico, y cuando lo necesitamos utilizamos un tornillo canulado largo, habitualmente de 4 milímetros. Y por último ya, fracturas de las falanges, pues el mecanismo más habitual, vemos ahí el penacho, ¿vale? Son darle una patada a algo, ¿vale? O aplastamiento también. La mayoría de las veces el tratamiento es con sindactilia, pero en ocasiones encontramos alguna fractura que tiene una fractura articular con desplazamiento, que ahí sí ya requiere hacer pues tratamiento quirúrgico, reducción cerrada o en otros casos necesitas reducción abierta para que sea anatómica, y fijación con tornillos, o en los dedos menores pues habitualmente vamos a emplear agujas de Kirchner. Y nada más.